Si entras a una joyería fina y buscas los mejores diamantes, jamás los vas a encontrar sobre una superficie blanca o una superficie que brille. Al contrario, estarán puestos sobre un terciopelo negro que hace que resalte su belleza y su brillantez de cada corte. Estos argumentos lógicos o estas ilustraciones, Pablo las vivió en la antigüedad cuando él predicaba el Evangelio. A Pablo se le cuestionaba y se le decía, pero Pablo, si nuestro pecado es tan negro como ese terciopelo que estamos ilustrando, y hace que resalte la gloria de Dios, como ese diamante que resalte y brille, entonces ¿por qué Dios nos juzga por lo malo si Él es soberano y hace resaltar su gloria, las cosas malas que nosotros hacemos? Esto era lo que a Pablo se le cuestionaba. En el programa de hoy nosotros estaremos viendo cómo responder ante estos ataques lógicos que el mundo hace en contra del Evangelio. Esto lo veremos en el programa de hoy, El Fundamento de Nuestra Fe. Bienvenidos a su programa El Fundamento de Nuestra Fe. Hola y bienvenidos, amados hermanos y amigos que nos sintonizan en este su programa El Fundamento de Nuestra Fe. Como hemos visto en la introducción, nosotros hoy estaremos entrando en lo que es el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Romanos, dando inicio en lo que Pablo habíamos visto nosotros en el capítulo 2, la parte final, sobre la circuncisión del corazón. Ahora nosotros vamos a entrar en uno de los capítulos y estos 8 versículos que vamos a ver hoy, que son muy difíciles de interpretar. Porque Pablo se pone aquí en dos posiciones. Una, como el defensor del Evangelio, aquel que no se avergonzaba del Evangelio. Pero también él sabía que él tenía un trasfondo como fariseo. Y ese trasfondo, él conociendo bien a los fariseos, él sabía que a él predicar estas cosas, como lo que habíamos hablado la semana anterior sobre la circuncisión del corazón, sobre que no era más que una señal de pacto, la circuncisión, eso iba a levantar cuestionamientos en los judíos. Pues en el programa de hoy nosotros estaremos estudiando estos versículos. Así que les invito a que me acompañen a leer la palabra del Señor. La palabra de Dios la leemos siempre honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulos, su incredulidad habrá de ser nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Palabra de Dios. En estos versículos, amados hermanos, vamos a entrar nosotros en un punto que sería los argumentos en contra del Evangelio. En nuestro estudio de hoy, entrando en este capítulo 3 de la carta de Pablo a los Romanos, nosotros solo vamos a tratar los versículos 1 al 8, en donde nosotros vemos desde que inicia el versículo 1, nosotros vemos que Pablo inicia con una pregunta. Ahora, ¿por qué Pablo plantea este capítulo de esta manera? Nosotros podemos entender como que Pablo estuviera hablando con otra persona. No sé si, pues creo que a todos nos ha pasado que alguna vez hemos estado a la par de alguien que está hablando por teléfono y pues nosotros podemos asumir lo que la otra persona le está diciendo por lo que esta persona de este lado a la que nosotros estamos viendo está contestando, pero no sabemos en realidad lo que está diciendo esta persona. Es algo así ver esta conversación que tiene Pablo con lo que nosotros podríamos decir es el fariseo que él llevaba adentro. Pablo sabía que el trasfondo histórico que tenían las personas que estaban en la iglesia de Roma. Recordemos que esta carta estaba dirigida a esa iglesia naciente en Roma. Y sabemos que había muchos judíos con un trasfondo muy religioso, muy fariseo. Entonces Pablo les hablaba como a esos fariseos a los que él conocía y que él sabía que iban a responder de esta manera. Y vamos a empezar a ver cada uno de los argumentos. El primer argumento lo encontramos en el versículo 1. El versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Esta es la pregunta que hace el contrincante de Pablo y la duplica con otra pregunta.
¿O de qué aprovecha la circuncisión? Si nosotros recordamos en el estudio de la semana anterior, nosotros veíamos que la circuncisión externa no tenía ningún valor para nuestra salvación. La circuncisión que llevaban los judíos no los determinaba a ellos como pueblo de Dios. A ellos la circuncisión era una señal del pacto que Dios había hecho, pero no era lo que determinaba que ellos eran pueblo de Dios. Entonces, al Pablo escribir esta carta estas palabras en esta carta, él podía pensar, bueno, esta persona me va a hacer esta pregunta. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la responde. Y lo encontramos en el versículo 2. Mucho. En todas maneras, primeramente, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? La pregunta claramente es, ¿qué ventaja entonces tenía ser judío? Si hemos dicho que la circuncisión no era salvación y que de hecho Pablo les acaba de decir a los judíos que tanto ellos como los gentiles estaban condenados, pero que también ellos y los gentiles podían alcanzar salvación. Entonces, ¿qué ventajas tenía ser el pueblo de Dios? Recuerden que aquí estamos hablando con personas que habían tenido en sus manos el Antiguo Testamento. Ellos tuvieron la ley de Moisés, esa ley que Dios le entregó a Moisés. Entonces, es como que la persona que está del otro lado le está diciendo a Pablo, Pablo, tú me estás diciendo que no tiene ninguna ventaja que Dios me haya escogido como su pueblo. Tú me estás diciendo que todo el Antiguo Testamento no tiene ningún sentido, que todo se resume ahora en el Nuevo Testamento en que Cristo murió y ahí se resume todo. Y esta es la pregunta que hace esta persona, pero Pablo le dice, claro que sí tiene una ventaja el haber sido escogido como judío. ¿Sabes cuál es tu ventaja? Que tú tuviste las primicias de la palabra de Dios. ¿Se recuerdan que nosotros en la semana anterior estudiábamos que lo de la circuncisión externa, Dios ya se los había hecho saber a su pueblo a través del profeta Jeremías? Él les había dicho que él no buscaba circuncisos exteriores, sino que buscaba los que estaban circuncisos del corazón. Pero ¿sabe qué pasa? Estas personas estaban entenebrecidos por su propio conocimiento e ignoraban la verdad de Dios. Ellos decidieron darle la espalda a la verdad de Dios, pero ellos tuvieron las primicias de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Entonces no podían decir que no habían tenido ninguna ventaja. Ellos tuvieron la ley, la palabra de Dios en sus manos al principio, pero no la aprovecharon. Entonces sí tuvieron una ventaja. Y vemos que en la segunda pregunta que tenemos aquí, en el versículo 3, dice el opositor de Pablo, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, esto hablando de los judíos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Escuchen bien la pregunta. Lo que se está planteando aquí el fariseo, que está haciendo las preguntas en contra, el argumento en contra del evangelio es, ahora tú me estás diciendo que si un judío es incrédulo, no cree en Cristo, esto anula la promesa que Dios había hecho. Y es una pregunta difícil de responder, porque ellos tenían el Antiguo Testamento donde se había prometido. Pero entonces viene Pablo y brillantemente les hace la respuesta. Pero vamos a nosotros ir estudiando también la naturaleza de cada una de estas preguntas. Claro que pueden haber argumentos en contra del evangelio. Claro que pueden haber dudas. Puede haber un judío piadoso hoy en día que tenga incluso estas mismas dudas. Cuando alguien le predica el evangelio a un judío, debería estar preparado como estaba Pablo para responder estas cosas. Porque un judío tiene esto para preguntarle y decirle, pero entonces tú me estás diciendo que la fidelidad de Dios depende de mi fidelidad. Eso es lo que está diciendo en el fondo esta pregunta. Y veamos cómo la responde Pablo en el versículo 4. Dice Pablo, de ninguna manera. Pablo es tajante en la respuesta. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿A qué se refiere aquí la respuesta de Pablo? Dios es veraz en sus promesas. Dios prometió y Dios lo va a cumplir, pero también Dios es veraz en sus juicios. Dios dijo que iba a condenar el pecado. Dios dijo que Dios les dio los mandamientos y dijo que iba a condenar al que cometiera pecado en contra de esos mandamientos. El problema es que los judíos no tenían una conciencia de su condición delante de Dios. Por eso ellos decían, no, pero si yo soy judío, yo soy del pueblo de Dios, ¿tú me estás diciendo que yo me merezco lo mismo? Entonces vemos cuál es el problema. El problema no es que Dios falte a su promesa. Claro que Dios prometió y lo que Dios prometió lo va a cumplir. Pero también prometió juicio en contra de los que hacen las maldades. Y ya hemos determinado por muchos de los estudios anteriores
que la maldad no se mira solo por lo que nosotros podemos ver exteriormente, sino la maldad también está dentro de nuestro corazón. Nosotros no podemos cumplir el estándar de Dios. Por eso es que Dios sí prometió que iba a justificar a aquellos que fueran justificados por aquel que lo podía hacer, que era el único Salvador que nosotros tenemos, que es Jesucristo. El judío no tenía la conciencia de su condición delante de Dios. Por eso que él decía, pero si yo siendo judío, ¿cómo me vas a condenar a mí? Él pensaba que con ser judío él tenía ganado el cielo, que él tenía el favor de Dios. Entonces vemos que estas dos primeras preguntas que le hacen a Pablo sí son difíciles de responder, pero sí podrían tomarse como una duda, podríamos decir, natural en alguien. Pero vamos a ir viendo que en las siguientes preguntas esta duda se convierte más y más en incredulidad, incluso llega a la blasfemia. Y para continuar, nosotros vemos en el versículo 5 que las preguntas ahora empiezan a cambiar un poco la naturaleza de por qué se pregunta. Ahora nosotros vamos a ver que se es cuestionada la gracia de Dios. En el versículo 5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, escuchen la pregunta, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y Pablo aquí añade unas palabras que nosotros la podemos encontrar en nuestra Biblia, que están en paréntesis, porque es como una especie de disculpa que Pablo estaba haciendo en el texto original. De hecho, es una palabra como de disculpa que Pablo está haciendo porque aún él se siente avergonzado de escribir esta clase de preguntas. Pero escuchemos, dice, hablo como hombre de que será injusto que Dios que da castigo. ¿Por qué? Porque si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿es injusto Dios que nos castiga? Está diciendo aquí, entonces si mi maldad, lo que estábamos entrando en la pregunta del inicio, en la reflexión que hicimos al inicio, que cuando nosotros vamos a una joyería, nosotros buscamos una joya, ustedes pueden ver que las joyas casi siempre están en un terciopelo negro para que resalte la brillantez de la joya. Entonces lo que está diciendo aquí el opositor de Pablo es, mira, ese terciopelo negro es mi pecado y es así de negro y profundo, es muy, muy abundante mi pecado. Pero eso que hace que la gracia de Dios cuando venga sobre ese pecado la va a resaltar más. Entonces eso es lo que le está queriendo decir el opositor de Pablo. Tú me estás diciendo que la gracia de Dios abunda donde abunda el pecado. Entonces quiere decir de que si yo he cometido esa injusticia, Dios me debería de agradecer a mí porque estoy haciendo resaltar su gracia. Esto es lo que está diciendo el opositor de Pablo. Pero escuchemos la respuesta de Pablo. En ninguna manera, en el versículo 6, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ahora, yo les quiero decir algo. Pablo es muy brillante, claro, inspirado por el Espíritu Santo, pero no dejemos de observar que Pablo era una persona muy preparada, que había estudiado la palabra de Dios mucho tiempo. Y era alguien que tenía conocimiento. Y la manera como él contesta es una manera muy brillante, porque le dice, bueno, si tú me estás diciendo que porque tú haces males, Dios debería agradecerte porque estás haciendo sobreabundar la gracia, y vamos a ir al contexto de los judíos, entonces me estás diciendo cómo Dios va a poder juzgar a los gentiles, porque los gentiles condenan, hacen maldades, ¿verdad? Eso es lo que Pablo le está diciendo al judío. Entonces, ¿cómo Dios los va a juzgar? Porque si ellos hacen demasiadas maldades, de hecho el judío detestaba a los gentiles. Nosotros vimos la semana anterior que el judío tenía un profundo odio con los idólatras, porque decía, esos ídolos los despreciaban. Entonces tú me estás diciendo que si la gracia de Dios sobreabunda por el pecado, entonces ¿cómo Dios va a juzgar también a los gentiles? Pero el judío ahí podía decir rápidamente, no, a los gentiles sí que los condene, porque ellos no merecen. Es ahí donde entraba la contradicción de lo que estaba diciendo el judío. Sí, ¿cómo me va a condenar a mí? Si yo estoy haciendo males, eso va a resaltar la gracia de Dios. No, de ninguna manera. Entonces Dios no podría juzgar a nadie. Dios condena con justo juicio porque Él conoce la verdad. Dice que va a ser con un juicio verdadero, porque en aquel día, cuando Dios juzgue, lo va a hacer según verdad, porque Él conoce lo que está en el fondo de tu corazón, lo que está en el fondo de mi corazón, lo que está en el fondo del corazón de los judíos y de todas las razas del mundo. Entonces Él no lo va a hacer por apariencias, Él lo va a hacer según verdad. Entonces vemos que la manera de responder de Pablo es muy importante, porque le está yendo a dar, digamos, a donde más le dolía a los judíos, a su orgullo. Nosotros vemos que esta pregunta, como les decía, es una distorsión de la gracia. Por eso Pablo dice aquí, yo lo estoy diciendo como hombre. Y hace ese paréntesis Pablo ahí para disculparse a la forma de escribir esta pregunta. Y en el versículo 7 dice, pero si por mi mentira
la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Escuchen esto. Dice aquí el opositor de Pablo, si yo, mintiendo, hago sobreabundar la gloria de Dios, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y seguimos viendo este ataque hacia la gracia de Dios. Y dice en el versículo 8, y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Vemos aquí que dice en el versículo 7, que por si su mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Nosotros vamos a ver que estas últimas dos preguntas, más la última, Pablo ni siquiera la responde, porque la naturaleza de esas preguntas era de una persona que no quería escuchar el evangelio. Nosotros nos vamos a encontrar en situaciones donde nosotros estemos predicando el evangelio y la persona, más que escucharnos a nosotros, está pensando en la siguiente pregunta para formularnos una contrapregunta a nosotros. Está pensando en un argumento para ir en contra del evangelio. Y es ahí donde nosotros tenemos que pedirle discernimiento al Señor, de decir no, hasta aquí. Porque ya no vale la pena seguir. Porque lo que está haciendo ahí es atacar el evangelio. Claro que nosotros debemos de predicar con amor, ir por los demás. Como decíamos antes, predicar el evangelio a los evangélicos también, como a los no creyentes, porque todos necesitamos la palabra de Dios. Pero hay un momento donde nosotros debemos detener esta situación. Porque pasa que cuando nosotros estamos predicando y se ataca el evangelio, nosotros estamos desperdiciando ahí la palabra de Dios. Dice aquí Pablo que si abundó la gloria de Dios, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Esa pregunta no lo hace un verdadero creyente. Porque lo que está diciendo en su fondo es, yo que miento, ¿por qué Dios tiene que juzgarme a mí? Tú no tienes que ponerte... Hay cosas que Dios no tiene que respondernos a nosotros. Tú tienes que ponerte en tu lugar como criatura. Tú eres una creación de Él. ¿Cómo tú vienes y le dices, pero ven acá, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué esto así? Pero ¿quién eres tú? De hecho, Pablo más adelante, en el capítulo 6, que nos falta muchísimo para llegar ahí, Pablo lo trata así y dice, pero ¿quién eres tú, oh hombre, que te pones a contender con el Dios que te creó? ¿Quiénes somos nosotros para contender contra Dios? Esta clase, por eso yo les decía la naturaleza de las preguntas. Las primeras preguntas podían tener un cierto sentido lógico de preguntar, incluso la tercera. Pero ya estas últimas dos preguntas van con una naturaleza de contender contra Dios, porque no estás interesado en la verdad. ¿Quién eres tú, oh hombre, que te pones a contender con el Dios que te creó? Dice Pablo en el 8, y por qué no decir, cómo se nos calumnia. Esto es importante porque ya Pablo aquí está hablando. Nosotros recordemos que en el libro de Hechos se nos relata todas las veces que Pablo estuvo con los judíos, iba a las sinagogas, aprovechaba el día de reposo para ir a predicar, porque ahí era donde iba a encontrar a los judíos. Y nosotros debemos de entender que Pablo se ha encontrado con esta situación muchísimas veces. Los judíos le tuvieron que haber argumentado muchas veces en contra de lo que él predicaba. Y dice Pablo aquí, ¿cómo se nos calumnia? O sea, como se dice que nosotros decimos. Y como algunos cuya condenación justa afirman que nosotros decimos. ¿Ven cómo Pablo conecta los dos puntos? Estas personas dicen que nosotros decimos esto. Hagamos males para que vengan bienes. ¿Saben que los católicos romanos tienen este concepto sobre el cristianismo evangélico? Y dicen, bueno, ustedes como evangélicos, ustedes creen que la justificación es solo por fe, sin obras. Y los católicos romanos creen que las obras cuentan para la salvación. Entonces ellos dicen, pero si ustedes dicen que sin obras se van a salvar solo por la fe en Jesucristo, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Como quiera yo ya soy salvo. Y cuando alguien piensa así, lo que está demostrando es que en realidad no es un verdadero creyente. Un verdadero creyente ya no vive para el pecado. Vive para Cristo porque fue libertado por Cristo. Porque juntamente con Cristo he muerto, dice Pablo, al pecado para nacer como nueva criatura. Y ahora ya no soy el mismo. Ya no puedo vivir en pecado. Ya no puedo ser esclavo del pecado. Entonces vemos que esta pregunta Pablo ni siquiera la toca. Ni siquiera la responde. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esta pregunta viene a ser casi como una blasfemia. Hagamos males para que vengan bienes.
hagamos el mal para que Dios muestre su gloria. Y como cristianos debemos de tener cuidado con esto. Yo creo que hace como 2 estudios yo les trataba esto sobre los testimonios, que a veces nosotros creemos, es que mi testimonio es muy aburrido porque yo nací en un hogar cristiano y pues casi no hice nada malo. Yo quisiera ser como el otro que fue un homicida, que mató, que secuestró niños, que hizo el otro, para que se vea el gran milagro que hizo Dios en mi vida y tenga poder ese testimonio. Pero entonces, ¿qué hacemos con el Salmo 1? Que dice, bienaventurados aquellos que no andan en camino de maldad. Esa es una bienaventuranza de parte del Señor. El Señor no quiere la maldad. La maldad es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. No es hagamos males para que sobreabunde la gracia de Dios. Como cristianos tenemos que tener cuidado con eso. No deseemos el mal para que se vea mucha más gracia. Es que cuando se escucha esos testimonios resuenan. No. Nosotros hemos sido perdonados y hemos sido salvados de nuestra condenación eterna. Ese es un gran milagro ya en sí. Tú no tienes que parecerte a los demás. Tú no tuviste que haber hecho mucha maldad para que la gracia de Dios sobreabunde. No, la gracia de Dios sobreabunda sobre ti y sobre mí. Aunque no hubiéramos hecho nada. Según nosotros, aunque no hubiéramos hecho nada, aunque fuéramos las personas más buenas del mundo, la gracia de Dios sobreabunda ahí. Porque en nuestro corazón pasan miles de cosas, en nuestra mente pasan miles de pensamientos y le fallamos a Dios una y otra vez. La gracia de Dios sobreabunda todos los días. Así que, para terminar, estos versículos, estos 8 versículos, como les decía al principio, son muy difíciles de tratar de explicar y comprimir en un video corto, porque son preguntas muy profundas a veces. Y que es válido que tú tengas preguntas para con Dios. Y que tú tengas dudas. Para eso está la palabra de Dios. Pero una cosa es la naturaleza con la que tú haces esas preguntas. Tú puedes tener una duda razonable y decir, Señor, ¿pero por qué esto pasa con estas personas? Y Dios te lo va a responder en la palabra de Dios. Pero estas preguntas, como la última que nosotros vimos, no tienen ninguna naturaleza buena. De hecho, son justificaciones para que tú te sientas bien con lo que estás haciendo. En el mundo está en contra de que tú lleves una vida de santidad para Dios. Y estas preguntas sobreabundan en el mundo para contender en contra del Evangelio. Así que nosotros mantengamos firme la verdad de Dios, aun cuando al mundo no le guste, aun cuando el mundo te haga estas preguntas. Tú mantente firme con la verdad de Dios. Dios es soberano, sí. El hombre es responsable de lo que hace. Y la gracia de Dios sobreabunda en todos los corazones, porque en todos los corazones Dios tiene que hacer un gran cambio. No tienes que parecer la persona más mala del mundo para que Dios se vea glorificado ahí, no. Dice, bienaventurados aquellos que no anduvieron en camino de males. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video fue de bendición para ti, te invito a que le des un like, que lo compartas para que más personas conozcan más sobre la palabra de Dios. Y te invito que si todavía no lo has hecho, que vayas y veas los videos que tenemos sobre la serie esta de Romanos, que ya tenemos el capítulo 1 y el 2, y hoy empezamos con el capítulo 3, para que tú vayas versículo a versículo como hemos ido con este estudio. Así que, sin más, yo soy Luis, este es tu programa El Fundamento de Nuestra Fe, y nos vemos en la próxima.